Mi nombre es Sea Cameron, tengo 28 años y, durante los últimos 2 años, he trabajado en el campo de tiro Fort Whitley, reemplazando blancos para soldados y operadores especiales. No es un trabajo glamuroso. Es el tipo de empleo en el que la gente apenas nota que existes. Llegas temprano, colocas los blancos de papel y los marcos de madera contrachapada, y desapareces en el fondo. Pero esa mañana, algo sucedió que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Yo estaba acostada boca abajo, detrás de un rifle francotirador Berit calibre 50. El mundo se reducía a un túnel estrecho a través de la mira. Todo el campo de tiro estaba en silencio, como si incluso el viento se hubiera detenido para observar. En algún lugar detrás de mí, escuché la voz de mi padre, aguda y despectiva. Solo está reemplazando blancos, se burló lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. No pierdas tu tiempo. Mi mandíbula se tensó. Había escuchado cosas así toda mi vida. Y de alguna manera, seguía doliendo. Un general, de alto rango, estaba a solo unos pasos. Con las manos entrelazadas detrás de la espalda, me miró con el ceño fruncido y dijo: «Solo las leyendas pueden hacer ese disparo». Sus palabras colgaron en el frío aire matutino. Y sentí su peso posarse sobre mis hombros. 3,600 metros. Esa era la distancia. Nadie había acertado un blanco a esa distancia en más de una década. Entonces, el capitán Mason Grant de los Navy Seals dio un paso adelante. Sostenía el enorme rifle Berit con ambas manos, el acero brillando débilmente bajo la luz pálida. Lo dejó cuidadosamente frente a mí. Me miró a los ojos y dijo con voz firme: «Muéstranos». Su retiró. Su expresión impenetrable. En ese momento, pude sentir docenas de miradas sobre mí, incluida la de mi padre. Mis palmas estaban húmedas contra el frío metal del rifle. Mi respiración se ralentizó a un ritmo deliberado. Inhalo, sostengo, exhalo, sostengo. El mundo se estrechó aún más. Alineé la mira, sintiendo cada músculo de mi cuerpo quedarse inmóvil. Mis manos temblaron ligeramente, pero me obligué a mantener la calma. Este era el tipo de disparo que podía hacer o deshacer reputaciones. Escuché el leve chasquido de una bandera de viento a lo lejos y ajusté según la brisa. Microcorrecciones, que solo mi padre me había enseñado a calcular. Sabía que me observaba con los brazos cruzados, esperando que fallara. Mi dedo presionó suavemente el gatillo. Se oyó un crujido agudo mientras el rifle reculaba con fuerza contra mi hombro. El proyectil salió del cañón a casi 3,000 pies por segundo, atravesando el aire, una estela de plomo que corría por el campo y más allá. Por un instante, nadie respiró. Mi corazón golpeaba tan fuerte que ahogaba todo lo demás. A través de la mira, vi lo imposible. La bala atravesó directamente el centro del blanco a 3,600 metros de distancia. En el centro exacto. Parpadeé, casi sin creerlo. A mi alrededor no hubo vítores ni aplausos, solo silencio. Silencio absoluto. Me levanté lentamente, sosteniendo el pesado Berit en mis manos. El general se acercó. Con los ojos abiertos, el rostro pálido. Se detuvo a un paso de mí, estudiándome como si fuera algo extraño. Luego, en voz baja, casi reverente, susurró una palabra: «Valkyria». Sentí que todas las miradas en ese campo de tiro se clavaban en mí. La mirada de mi padre, fría e inescrutable, se apartó en cuanto lo miré. Su mandíbula estaba tensa, su rostro parecía tallado en piedra. Mis manos todavía temblaban un poco mientras dejaba el rifle. Ese fue el momento en que todo cambió. El récord había sido roto. La arrogancia de mi padre, la única constante bajo la que había vivido toda mi vida, se resquebrajó frente a mí. Pero también sabía en el fondo que esta no era el final de la historia, era solo el comienzo. Me puse de pie, sacudiendo el polvo de los pantalones del uniforme, tratando de controlar mi respiración. Mi primer instinto fue irme, escabullirme en silencio y evitar el peso de tantas miradas. Alcancé el rifle para devolverlo, pero antes de que pudiera moverme, comenzaron los murmullos. «No es posible», murmuró una voz detrás de mí. «Debe haber hecho trampa», dijo otra, esta vez más fuerte. «No puede ser que haya acertado tan limpio». Me congelé, sintiendo el aguijón de sus palabras. Incluso ahora, después de lo que todos habían presenciado, no podían creerlo. Me giré ligeramente, recorriendo los rostros reunidos detrás de la línea de tiro. Algunos me miraban con asombro, otros con sospecha. Mi padre estaba entre estos últimos. Se acercó, negando lentamente con la cabeza, con los labios curvados en una leve sonrisa. «Solo estás reemplazando blancos, Isla», dijo fríamente, repitiendo las mismas palabras que había usado antes del disparo. «No dejes que esto te suba a la cabeza. No eres especial». Las palabras cayeron más duro que cualquier retroceso. Me mordí el interior de la mejilla para mantener el rostro neutral, pero algo dentro de mí se retorció. No era solo el insulto.
Eran los años de desprecio detrás de él. Cada momento en que me había tratado como si fuera menos. Cada vez que me decía que no pertenecía a la línea de tiro, me volví hacia el campo. El blanco aún vibrando con un agujero perfecto en el centro. Debería haber sentido vindicación, pero en cambio sentí un desafío. Recordé cada largo día, en el campo de tiro, a mi padre parado detrás de mí mientras trabajaba, diciéndome que me mantuviera en mi lugar. Él me había empujado al fondo de ese mundo, y ahora intentaba empujarme, allí otra vez. Cuando me disponía a irme, alguien llamó mi nombre. Me giré para ver al capitán Mason Grant acercándose. Sostenía el Verite en una mano, y su expresión era a la vez impresionada y cautelosa. Ese disparo, dijo en voz baja, mirando hacia el blanco lejano, debe ser documentado. No pasará desapercibido. Fruncí el ceño, sin entender bien a qué se refería. ¿Por qué siento que me estás advirtiendo, capitán? Su detuvo, su mirada firme. ¿Por qué un disparo así amenaza a la gente? Los récords no son solo números. Son legados. Reputaciones y carreras. Romper uno puede desatar una tormenta para la que no estás preparado. Sentí el peso de sus palabras caer sobre mí. Mi instinto fue discutir, decir que la verdad debería ser suficiente. Pero miré a mi padre, parado a un lado, con los brazos cruzados y la mirada dura. No me había felicitado. Ni siquiera había reconocido lo que había logrado. En cambio, mostraba la expresión de un hombre avergonzado, como si mi éxito hubiera expuesto algo que quería ocultar. El capitán Grant se inclinó ligeramente. Isa, escúchame. Ese disparo fue extraordinario, pero debes tener cuidado. Esto causará ondas, grandes ondas. Asentí lentamente, aunque no estaba segura de entender del todo. Ondas, repetí en voz baja. La idea me parecía extraña. Había acertado un blanco. Eso era todo, pero al alejarme de la línea de tiro, con las voces detrás de mí todavía vibrando de incredulidad, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no era invisible. Y tuve la inquietante sensación de que la tormenta que Mason Grant me advirtió ya se estaba formando en el horizonte. Tenía 18 años cuando me puse el uniforme por primera vez. El ejército siempre había sido una sombra distante en mi vida por el servicio de mi padre, pero el día que juré lealtad sentí que entraba en mi propia historia. Era joven, ambiciosa y deseaba demostrar mi valía. El entrenamiento básico fue duro, pero prosperé bajo presión. Mis puntajes en el campo de tiro llamaron rápidamente la atención de todos. Podía acertar blancos que la mayoría de los reclutas apenas veía, y lo hacía con un ritmo tranquilo y constante que hacía que los instructores se detuvieran a observar. Pero mi padre nunca me permitió celebrar. Llamaba, tarde en la noche, con voz cortante y fría. Eres buena porque tienes suerte. Isa, dijo una vez después de que le llamé para contarle que había sacado las mejores notas en puntería. No confundas la suerte con la habilidad. La suerte se acaba. Siempre era así. Cada logro que alcanzaba, cada cinta que colocaba en mi uniforme, él lo descartaba como una coincidencia. Al principio, me esforcé más, esperando que él se ablandara. Nunca lo hizo. Para mi tercer año, me había integrado en un equipo de francotiradores adscrito a una unidad de operaciones especiales. Entrenábamos sin parar, llevándonos al límite del agotamiento. Mi observador y yo habíamos desarrollado un vínculo, basado en la confianza. Nos movíamos como uno solo, entendiendo la respiración del otro, el ritmo de nuestros pasos. Pero ese vínculo no me salvó cuando todo se desmoronó. Pasó en una misión de la que todavía sueño. Estábamos desplegados en el extranjero, encargados de proporcionar cobertura para una redada en un complejo sospechoso de albergar líderes enemigos. El ambiente era hostil, impredecible, y las órdenes llegaban rápido. Estábamos posicionados en una cresta, el viento azotando nuestra piel, cuando llegó la orden: atacar los objetivos. Alineé mi disparo, calculé viento y distancia, y disparé. Mi primer tiro alcanzó exactamente donde debía. Pero segundos después, el caos estalló en la radio. Un elemento aliado se había movido al mismo sector que nos habían ordenado despejar. Toda la misión se hundió en la confusión. Cuando el humo se disipó, supimos que un civil había quedado atrapado en el fuego cruzado. Una vida perdida, un fracaso por el que los altos mandos necesitaban a alguien a quien culpar. Y me eligieron a mí. El oficial a cargo de nuestro equipo, un hombre en quien confiaba, estaba en la sala de informe y dijo que había disparado imprudentemente. Afirmó que había ignorado el protocolo, que mi juicio había sido comprometido. Mi observador guardó silencio, evitando mirarme mientras se acumulaban las acusaciones. Recuerdo mirar la mesa con las manos apretadas en puños, escuchando palabras como consejo de guerra, susurradas lo suficientemente alto para que las captara. Intenté explicar que había disparado bajo órdenes directas, que las coordenadas que nos dieron eran erróneas, pero a nadie le importó.
Necesitaban a alguien a quien culpar y yo era el blanco más fácil. Durante semanas viví bajo la amenaza de un juicio, preguntándome si mi carrera y mi libertad estaban a punto de terminar. Al final, retiraron los cargos, pero no porque creyeran en mí. Querían enterrar el escándalo, así que me empujaron a salir silenciosamente. Un día era una francotiradora con un futuro. Al siguiente, empaquetaba mi equipo y firmaba los papeles de baja. Cuando regresé a casa, esperaba que, al menos, mi padre me apoyara. En cambio, me recibió en la puerta con una mirada de decepción más afilada que cualquier cuchillo. Hiciste un desastre. Isa, dijo con voz plana, te humillaste. Peor aún, humillaste a esta familia. Quise gritar, decirle que me habían traicionado las mismas personas en quienes confiaba mi vida. Pero no lo hice. Solo me quedé ahí con la mochila pesada en el hombro, escuchando cómo él ponía toda la culpa sobre mí. Esa noche desempacaba, en la pequeña habitación en la que crecí, mirando las paredes que no habían cambiado desde la secundaria. Me sentía vacía. Como si todo el aire hubiera salido de mis pulmones. El ejército había sido mi propósito, mi lugar en el mundo. Sin él, era una nave a la deriva. Mi padre no ofreció consuelo ni consejo. Solo me recordaba una y otra vez que había fallado. Con el tiempo, encontré trabajo en el campo de tiro. Un lugar tranquilo donde nadie hacía preguntas. Reemplazaba blancos, barría el piso y trataba de no pensar en la soldado que había sido. Mi padre aún pasaba de vez en cuando, pero sus visitas solo servían para recordarme que, a sus ojos, había desperdiciado mi potencial. Cada vez que me miraba, sentía esa vieja vergüenza surgir de nuevo. Y cada vez la enterraba más profundo, diciéndome que nunca volvería a permitir que alguien me destruyera así. Pero mientras estaba en la línea de tiro esa mañana, con el Berit 50 en mis manos, supe que esas heridas nunca habían sanado por completo. Todavía estaban allí, justo debajo de la superficie, esperando el momento adecuado para abrirse. De nuevo, acepté el trabajo en Fort Whitley porque el anonimato era más fácil que explicar porque ya no llevaba el parche de unidad. El campo abría antes del amanecer. El aire olía a solvente y cartón húmedo. La grava crujía bajo botas, que ya no eran las mías. Apilaba blancos, revisaba pistolas de grapas y mantenía la cabeza baja cuando siluetas conocidas cruzaban el estacionamiento. Algunos de los tiradores habían compartido filas para comer y noches sin luz conmigo. Reconocían mi entrada antes que mi rostro. Me giraba antes de que la memoria terminara de hacer cuentas. El silencio era mi camuflaje. La rutina, mi refugio. Reemplazar blancos es un ritmo que se siente en las espinillas. Corretear por el carril con pastizales y una engrapadora. Sacar la hoja destrozada. Cuadrar un nuevo blanco. Demasiado alto. Demasiado bajo. Uno en el corazón para que no se ladee. El viento habla en pequeños detalles. Raspa el contrachapado. Levanta una esquina cuando eres descuidado. Zumban las ráfagas que empujan los marcos. Miro las banderas, pero confío más en el suelo. El espejismo brillante. El ángulo del polvo que se desliza. La forma en que una cápsula usada cae corta cuando la brisa roba su arco. Los viejos hábitos se negaban a morir. Mis ojos calculaban mientras mi boca callaba. El reloj de bolsillo vivía en mi bolsillo cargo derecho, un pequeño peso que golpeaba mi muslo cuando corría. El reloj de mi padre, latón desgastado por los años, una rosa de los vientos en la tapa. La bisagra un poco suelta. Me lo entregó ese día que me fue y dijo que me mantendría puntual. Lo que me mantuvo puntual fue una correa. Me decía a mí misma que lo dejara en la cómoda. Cada mañana mi mano lo encontraba de nuevo. Odiaba ese reloj, pero lo cargaba como un recuerdo prohibido. Límites. Eso era lo que significaba. Límites de tiempo. Límites del campo. Una voz que dividía el mundo en carriles y me decía que me quedara en el mío. Cuando la tapa se cerraba, sonaba como un veredicto. La mañana en que hablé por primera vez con el capitán Mason Grant comenzó con una capa baja de niebla marina y una brisa que soplaba de izquierda a derecha, acariciando las banderas de los 200 y 500 metros. Un equipo de la Marina llegó con maletines rígidos y bocas silenciosas. Registré sus carriles y corrí por el campo para fijar los marcos con cinta, en el blanco de los 500 metros. Las ráfagas tenían sabor a sal. Doblaba las grapas en la madera con el pulgar para que no se salieran. Un truco aprendido después de perder toda una fila por un viento travieso. Cuando regresé trotando, un hombre en la línea estudiaba el espejismo como si fuera un idioma que respetaba. No estaba haciendo teatro, parecía alguien que escucha de verdad. Me atrapó la mirada, no con reverencia, sino con la mirada firme de un artesano que reconoce a otro. De izquierda a derecha, de 5 a 7, dijo. Su siente cambiante a media distancia, respondí con neutralidad.
Más fuerte después de la interrupción del árbol. Las banderas mienten en los primeros 100, inclino la cabeza. Una sonrisa delgada tocó una comisura. ¿Disparas?, preguntó. Negué con la cabeza. Solo reemplazo blancos. Lo dejó pasar. Rodríguez estaba teniendo dificultades. A través del visor de observación, se veía una hilera irregular de agujeros que se movía hacia la izquierda como huellas en arena húmeda. Reinició. Con los hombros tensos. Golpe en el gatillo. Otro fallo. Paseé por la línea, no para interferir, solo para mantener despejados los carriles. Grant declaró el campo en silencio para tareas de mantenimiento y se acercó mientras el cerrojo quedaba abierto. Llamaste la interrupción del árbol sin mirar, dijo. ¿Cómo lo supiste? Asentí hacia el terraplén. Escucha el contrachapado. Zumba diferente cuando las ráfagas pasan por el hueco. Las grapas en el carril 4 están empezando a moverse. Miró hacia el campo y asintió ligeramente. Por hábito, evitaba antiguos compañeros. Si alguien decía mi nombre, fingía no oír. Calculaba mis carreras mientras sus rostros estaban enterrados en los visores. Me había convencido de que el silencio era seguridad, mientras barría las vainas y engrapaba papel. Nadie preguntaría dónde había estado cuando una misión salía mal. Grant poseía el talento inquietante de notar lo que otros pasaban por alto. Comenzó a revisar sus datos con preguntas discretas, lanzadas hacia mí, no para ponerme a prueba, sino tanteando los límites. El espejismo parecía lento a 800, dijo. ¿Mantener o ajustar? Ajusta .2. Sujeta medio cuerpo para el cambio a media distancia. Respondí antes de poder detenerme. No parece que dispares. No levantó la vista. Haces bien en no hacerlo, emití un sonido evasivo y seguí caminando. Un día vio caer el reloj y golpeó el concreto. Nos agachamos juntos mientras quitaba la arena del cristal. Viejo, dijo, un regalo. Respondí, de mi padre. Estudió la rosa de los vientos, luego mi rostro, luego el viento. Al final de la semana, dejó de preguntar si disparaba y comenzó a hablar en pasado. Cuando estabas en un arma, dijo suavemente, ¿preferías ajustar o sostener? ¿Llevabas datos en una tarjeta o en la cabeza? Las preguntas caían, con precisión quirúrgica. Mantuve la voz plana. Reemplazo blancos. Llevó el tiempo. Me aseguro de que nadie engrape una mano al marco. Dejó pasar la desviación, pero sentí que la presión aumentaba como un frente frío empujando desde mar adentro. El reloj golpeaba mi pierna. Tic, tic, tic. El sábado, después de la última tanda. El viento finalmente cedió. Las banderas colgaban como brazos cansados. Grant señaló hacia el terraplén lejano. Llamaste las ráfagas todo el día, dijo. Tenías razón cada vez. Me miró como si desplegara un mapa rogado por el tiempo. Creo que tu pasado no es el que llevas en la boca. Sentí el reloj enfriarse contra mi muslo. El metal pesado como un secreto. Mi pasado pertenece donde no puede hacer más daño, dije. Me sostuvo la mirada por un largo segundo y asintió suavemente. Como el inicio de algo que aún no podía nombrar. El disparo viajó más rápido que la bala misma. La noticia se propagó por Fort Ridley como fuego salvaje. A la mañana siguiente, mi nombre susurraba en conversaciones en el comedor y estaba escrito con tiza en los tableros afuera de las salas de preparación, 3,600 metros. Centro de masa. Era el tipo de disparo que convierte a los tiradores en leyendas. Pero yo no era una leyenda. Era un exsoldado trabajando en un empleo civil engrapando papel. Eso por sí solo inquietaba a la gente. Y no tardó en comenzar el interrogatorio oficial. Apilaba cartones detrás de la oficina del campo cuando escuché mi nombre gritado con dureza. Cameron, adentro ahora. El mayor Reeves estaba en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, la mandíbula apretada. Como siempre cuando se preparaba para reprender a alguien. Reeves era jefe de la oficina de seguridad, un hombre con reputación de nunca dar el beneficio de la duda. La pequeña sala de conferencias olía a café quemado y polvo de papel. Reeves dejó caer un expediente sobre la mesa con un fuerte golpe. ¿Sabes por qué estás aquí? Me quedé de pie. Porque hice un disparo que la gente no quiere creer que sucedió. El labio de Reeves se contrajo. Porque hiciste un disparo con equipo militar que no tenías autorización para usar. Ya no estás en el ejército. Cameron, trabajas aquí como civil en el campo de tiro. ¿Quién te autorizó a poner las manos en ese Berit? Sentí el peso de la pregunta aplastándome. El capitán Grant me entregó el rifle, dije con calma. Él me pidió que hiciera el disparo. Era su carril, su arma, los ojos de Reeves se entrecerraron. Conveniente. ¿Y cómo es que un ex soldado que ahora engrapa blancos logra poner una bala en el centro de una placa de acero a 3,600 metros en su primer intento? Ese disparo está más allá de nuestros mejores tiradores, Cameron. Estaba más allá del hombre cuyo récord acabas de romper.
Abrí la boca para responder, pero Rips me cortó con un gesto brusco. No tienes parche de unidad, ni calificación reciente, ni razón para estar cerca de una línea de fuego activa. A menos, claro, que estuvieras intentando hacerte un nombre. La gente ha manipulado blancos antes, ¿sabes? Los han detonado. Con explosivos, han llamado observadores para señalar aciertos. ¿Entiendes la gravedad de esto? Las paredes parecían cerrarse, mis manos se apretaron a los costados, pero mantuve la voz firme. No hubo manipulación. Había decenas de testigos. Tú mismo viste el blanco. Rips se inclinó hacia adelante, con las palmas planas sobre la mesa. Lo que yo vi fue a una civil con antecedentes disciplinarios teniendo acceso a equipo restringido. Eso no se ve bien y vas a responder por ello. Cuando salí de la oficina, el pasillo se sentía más frío que antes. La gente levantaba la vista de sus escritorios y rápidamente la apartaba cuando nuestras miradas se cruzaban. Sentí que la historia crecía más que la verdad. Más tarde ese día, vi a mi padre parado, cerca de las gradas fuera del campo. Probablemente ya había oído sobre la investigación. Las noticias viajan rápido entre quienes disfrutan verme fracasar. Me acerqué con cautela, esperando que al menos escuchara. Dicen que hice trampa, le dije en voz baja. Ni siquiera me miró al principio, solo miraba hacia los carriles. Finalmente, exhaló por la nariz y dijo: no puedo culparlos. Ese disparo era imposible. Yo también creo que fue suerte. Me congelé. ¿Tú tampoco me crees? Entonces, se giró con expresión inescrutable. Creo que acertaste el blanco. Pero creo que has confundido un momento extraordinario con prueba de que perteneces de nuevo a la línea de tiro. No construyas tu vida sobre la casualidad, Isela. Volverás a decepcionarte. Sus palabras dejaron un vacío en mi pecho. No iba a defenderme. Nunca lo había hecho. Cuando me alejé de él, Mason Grant me interceptó cerca de los casilleros de munición. Tenía esa misma mirada tranquila, mezcla de preocupación y cálculo. Rips me llamó a su oficina. Dijo: está haciendo que esto parezca más grande de lo que es. Necesitas entender algo. El récord que rompiste pertenecía a hombres que aún llevan estrellas en sus cuellos. Construyeron carreras sobre eso. Ese disparo tuyo amenaza todo eso. Asentí lentamente, recordando su advertencia tras el disparo: ondas. Esta era la tormenta. Entonces se asegurarán de que nadie lo crea, dije. La mandíbula de Mason se tensó. Exacto, y no les importa usar gente como Rips para enterrar la verdad. Tienes que tener cuidado. Ahora estás sola aquí afuera. La realidad se asentó en mi estómago como un peso. Mi padre me había descartado. Mi reputación estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Y empezaba a ver que la bala no solo había atravesado un blanco, había perforado algo mucho más grande, algo que aún no comprendía del todo. Esa noche, me senté sola en mi apartamento, el reloj de bolsillo frío en mi mano. Tic-tac suave. Indiferente a mi miedo. Por primera vez, me pregunté si llevarlo no era un recordatorio de límites, sino una advertencia de que estaba a punto de ser empujada más allá de los míos. Mason me encontró después de que el campo se vaciara por el día. Estaba en el cobertizo de mantenimiento, barriendo vainas del piso de concreto hacia un balde metálico abollado. El sonido de la escoba contra el suelo era rítmico, casi reconfortante. Hasta que lo noté parado en la puerta, con las manos metidas en los bolsillos y los ojos vigilando para asegurarse de que nadie más estuviera cerca. Cameron dijo en voz baja: necesitamos hablar. Me apoyé en el mango de la escoba. Si es por Rips, ya lo sé. Quiere que me vaya. Es más grande que Rips, dijo Mason, entrando y cerrando la puerta suavemente tras de sí. Hay un grupo de personas. Llámalos como quieras. Un comité, una red, que tienen mucho invertido en ese récord que rompiste. No están contentos con que tú seas quien lo reemplace. Ya están moviendo hilos para borrar lo que hiciste. Sentí un nudo frío en el estómago. Borrarlo. Hay testigos. Mason, docenas de ellos. Negó con la cabeza. Los testigos olvidan. Los récords pueden ser alterados. Basta con una declaración oficial diciendo que el disparo nunca fue verificado y la historia se convierte en lo que ellos quieran. Te enterrarán, Isa, en silencio. Pero por completo. Dejé la escoba a un lado, las palabras cayendo sobre mí, como una manta de plomo. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente los dejo destruirme porque son poderosos? La expresión de Mason se endureció. No, luchas. Pero tienes que ser inteligente. Te invito a algo mañana por la mañana, un entrenamiento de tiro a larga distancia con mi equipo SEAL. Habrá instructores senior, observadores y suficientes ojos en la línea para que no puedan torcer lo que vean. Demostrarás de lo que eres capaz, con registro, frente a personas que pueden respaldarlo. Lo miré, insegura. ¿Quieres que actúe como un espectáculo de circo para tu equipo?
No se trata de probar nada para mí, dijo con voz firme. Se trata de protegerte a ti misma. No puedes permitir que su versión de los hechos sea la única versión. Si logran desacreditarte ahora, nunca tendrás la oportunidad de limpiar tu nombre. Crucé los brazos, pensando en la mirada entrecerrada de Rips, las palabras despectivas de mi padre, resonando en mis oídos. ¿Y realmente crees que una demostración los detendrá? No los detendrá, admitió Mason, pero les será más difícil descartarte. Tendrás testigos. Documentación. Forzarás a la gente a cuestionar la narrativa que Rips y sus amigos intentan construir. Mi primer instinto fue negarme. Odiaba la idea de volver a la atención pública. Odiaba la idea de darles otra oportunidad de destrozarme si fallaba. Pero entonces recordé la forma en que Rips me miró en esa oficina, como si ya fuera culpable de algo que no había hecho. Recordé a mi padre, negando con la cabeza, diciendo la palabra suerte como si fuera una maldición. Enderecé los hombros. No voy a permitir que vuelvan a torcer la verdad, dije. Mason asintió, casi como si esperara esa respuesta desde el principio. Bien, esté en la puerta a las 5. No traigas nada más que a ti misma y la ropa que llevas puesta. Mi equipo se encargará del resto. Empezó a irse. Luego se detuvo en la puerta. Una cosa más, le añadió, si vas a hacer esto, necesitas entender lo que está en juego. Las personas contra las que nos enfrentamos no les gusta perder el control. No se detendrán después de esto. Harás enemigos. Ela, poderosos. Lo miré a los ojos. Ya los tengo. Mason me dedicó un pequeño sentimiento de respeto antes de desaparecer en la luz que se desvanecía. Me quedé sola con la escoba y el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza. Durante mucho tiempo estuve ahí, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Cuando finalmente cerré el cobertizo y caminé hacia mi pequeño apartamento en la base, metí la mano en el bolsillo y sentí la forma familiar del viejo reloj de bolsillo. Lo sostuve en la palma un momento, mirando el latón empañado y la rosa de los vientos levemente rayada en la tapa. La voz de mi padre resonó en mi memoria. Ese reloj te mantendrá puntual. Quédate en tu carril. Isa, lo guardé de nuevo en el bolsillo y susurré, esta vez no. A la mañana siguiente, caminaría hacia una línea de tiro rodeada de hombres que habían construido sus vidas sin fallar jamás. Y les demostraría a cada uno de ellos que yo pertenecía ahí. La mañana siguiente, el aire estaba frío y cortante cuando llegué a la puerta tal como Mason me indicó. El sol aún no había salido y el mundo estaba pintado en tonos apagados de gris. Mason ya estaba ahí, apoyado casualmente contra un Humvee, con un portapapeles en la mano. Me saludó con la misma mirada calmada y calculadora. Puntual, dijo, entra, tenemos un largo día por delante. Condujimos en silencio durante los primeros 10 minutos, la carretera de grava, adentrándose en una parte de Fort Whitley que nunca había visto. El campo de tiro al que finalmente llegamos era enorme, más grande y más remoto que el donde yo trabajaba. Los carriles de disparo se extendían por colinas onduladas con blancos de acero colocados a distancias que parecían casi imposibles. El equipo SEAL ya estaba allí, preparando los rifles y ajustando las ópticas. Salí del Humvee, muy consciente de las miradas curiosas dirigidas hacia mí. Algunos hombres asintieron con cortesía. Otros simplemente me miraban sin expresión, como si intentaran decidir si yo era un activo o una carga, manteniendo la cabeza baja. Me ocupé en revisar las banderas de viento. Mason aplaudió y se dirigió al grupo. Hoy haremos ejercicios avanzados de distancia. Todos saben por qué está aquí, dijo, inclinando la cabeza hacia mí. Ojos abiertos. Aprendan algo. Nos dividimos en equipos de tirador y observador. Fue entonces cuando noté que Rodríguez tenía dificultades en el carril más lejano. Fallaba constantemente, sus tiros se desviaban hacia la izquierda, dispersándose erráticamente por el terraplén de tierra. Su frustración era evidente. Accionaba el cerrojo con más fuerza cada vez. Maldecía entre dientes y luego empujaba la siguiente ronda con demasiada fuerza hacia la recámara. Campo en silencio, llamó Mason. Después de un rato, todos retrocedieron y limpiaron sus rifles. Me acerqué al carril de Rodríguez, atraída por la tensión inconfundible en su cuerpo. Él notó mi acercamiento y se puso tenso inmediatamente. Estoy bien, murmuró, dejando el rifle apoyado en el bipié. No estás bien, dije en voz baja, estás forzando el arma. Tu presión en el gatillo es brusca. Y tu cuerpo está demasiado inclinado hacia adelante. Estás peleando contra ella en vez de dejar que trabaje para ti. Me fulminó con la mirada, suspiró y miró hacia el campo, intentado ajustar. No funciona. Me agaché a su lado, deliberadamente tranquila. Déjame verte ponerte detrás del rifle. Vaciló, pero finalmente accedió, volviendo a tumbarse boca abajo. Le empujé el codo izquierdo 1 pulgada hacia afuera. Tu brazo de apoyo está demasiado metido debajo.
Dale una base estable al rifle, luego ajuste su agarre. Aflojando la tensión en sus hombros, relaja aquí. Sujétalo como si estuvieras sosteniendo algo frágil. Demasiada presión hará que el disparo se desvíe del objetivo. Siguió mis indicaciones, pero pude sentir su escepticismo. Me arrodillé junto a él mientras se acomodaba en la nueva posición. Presiona el gatillo hacia atrás. No anticipes el retroceso. Solo concéntrate en que la mira se rompa limpia. Disparó y el acero resonó débilmente a lo lejos. Sus ojos se abrieron, lo acerté, susurró, otra vez, dije. Accionó el cerrojo, tomó su tiempo y apretó. Otro acierto, ¿ves? Murmuré. No fallabas porque no sabes disparar. Fallabas porque no estabas estable. Rodríguez me miró por primera vez y me congelé al ver un destello de reconocimiento en sus ojos. Fue sutil, pero inconfundible. Cameron, dijo despacio, como saboreando el nombre. Te conozco, servimos juntos. Me hundió el estómago. Fue en Afganistán, continuó con voz baja. Esa misión, la que dijeron que arruinaste. Yo estuve ahí. Y sabí lo que pasó. Forcé mi rostro a mantener la neutralidad, aunque el pecho se me apretaba. Estás equivocada, dije con voz firme, pero él negó con la cabeza, todavía mirándome con esa conciencia naciente. No, recuerdo que te culparon, pero no fue tu culpa. Las órdenes estaban mal dadas desde arriba. Y necesitaban un chivo expiatorio, debería haber dicho algo. Entonces, Rodríguez, interrumpí bruscamente, manteniendo el tono controlado. No es el momento ni el lugar. Concéntrate en el entrenamiento. Vaciló, luego asintió levemente. Sí, claro. Me puse de pie y retrocedí, con el corazón latiendo fuerte. El olor a aceite de arma y polvo flotaba en el aire. Pero todo lo que sentía era el peso del pasado presionando sobre mí. Las palabras de Rodríguez habían despertado algo que había enterrado profundo. Él había estado ahí. Él había visto. Mason volvió a declarar el campo abierto y los rifles comenzaron a disparar al unísono. Mantuve las manos ocupadas, ajustando los visores de observación y revisando datos, pero mi mente giraba sin parar. Quería preguntarle a Rodríguez qué recordaba, qué sabía. Pero no podía arriesgarme a llamar la atención. Cuando terminó el ejercicio, Mason se acercó a mí en voz baja. Buen trabajo con Rodríguez, dijo. Lo calmaste. Es mejor tirador cuando escucha, asentí. Ocultando el tumulto bajo una expresión impasible. Gracias. Pero por dentro estaba lejos de estar tranquila. La revelación de que Rodríguez había presenciado la misión en la que fui traicionada podía cambiarlo todo. Sin embargo, reprimí el impulso de indagar más. No ahora, no aquí. Metí la mano en el bolsillo y sentí el peso frío del reloj contra la palma. Su tic-tac era constante, indiferente. Cerré los dedos alrededor y me recordé mantener la compostura. Si Rodríguez sabía la verdad, encontraría la manera de escucharla más tarde. Por ahora, debía mantener mi pasado bien cerrado. Las personas contra las que me enfrentaba no podían sospechar que aún tenía piezas del rompecabezas por descubrir. Al terminar el entrenamiento, el equipo recogió rifles y vainas mientras Mason despedía a los hombres con unas pocas instrucciones firmes. El cielo se teñía de un naranja crepuscular mientras llevaba a mi equipo hacia la oficina administrativa para revisar algo que me había estado molestando todo el día. Fort Whitley mantenía un registro meticuloso de las actividades en el campo, especialmente para eventos de fuego real. Cada disparo se registraba con sensores digitales conectados al sistema de blancos. Mi disparo récord debería haber quedado preservado en blanco y negro, con decenas de testigos y un registro digital completo. Asumí que sería intocable. Pero la advertencia de Mason sobre gente que torcería la narrativa me carcomía. Necesitaba ver el registro con mis propios ojos. Dentro de la oficina, las luces fluorescentes parpadeaban débilmente mientras iniciaba sesión en el sistema. La interfaz era familiar. Filas de fechas, nombres de tiradores y datos balísticos, desplazándome hasta el día del disparo récord. El corazón me latía en el pecho. La entrada debería estar ahí. No lo estaba. Verifiqué 2 veces la fecha. Nada. Busqué mi nombre. Sin resultados. Había desaparecido. Me recosté lentamente, apretando los puños contra el borde del escritorio. No solo habían cuestionado mi credibilidad, habían borrado la prueba misma de lo que había hecho. Sentí el pecho apretarse mientras la realidad se asentaba como hielo. Sentí la presencia de Mason antes de escucharlo. Estaba en la puerta, con expresión grave, mientras miraba la pantalla vacía frente a mí. «Lo estás buscando, ¿verdad?» «Lo borraron», dije sin emoción. Las palabras raspando mi garganta. Entró en la oficina, bajando la voz. «Te dije que lo harían. El récord que rompiste no pertenecía a cualquiera. Lo tenían un grupo de oficiales, hombres que ahora ocupan altos cargos, algunos con estrellas en el cuello. Ese disparo era parte de su legado. Y los legados son moneda valiosa en este mundo».
Me giré para mirarlo, la ira ardiendo bajo las costillas. Entonces simplemente me borran, fingen que nunca pasó. Mason se apoyó en el escritorio, con los brazos cruzados. Eso es exactamente lo que están haciendo. No les importa la justicia ni los hechos. Les importa preservar sus propias reputaciones. Para ellos, eres una amenaza. Borrando datos. Sembrando dudas. Así neutralizan las amenazas. La voz de mi padre resonó en mis oídos desde el otro día. Eres afortunada, Ayla. No confundas. Suerte con habilidad, él también me había descartado. Y ahora todo el sistema seguía su ejemplo. No voy a dejar que se salgan con la suya, dije con voz baja y firme. Mason me estudió cuidadosamente. Entonces tienes que ser más inteligente que ellos. No puedes simplemente quejarte con Rips o cualquiera en su círculo. Lo interpretarán como paranoia. Necesitas algo que no puedan borrar ni negar. Asentí. Con la mandíbula apretada. Nueva evidencia, algo indiscutible. Exacto, dijo, pero si vas a hacer eso, no puedes fallar. Solo tienes un disparo. La palabra fallar me golpeó más fuerte de lo que debería. Fallar no era una opción. No en puntería. Y no en esta pelea. Apreté los puños. Entonces no fallaré. No esta vez, Mason inclinó la cabeza. Un destello de aprobación cruzó su rostro. Vas a necesitar testigos, y no solo los que puedan ser presionados para guardar silencio. Las personas correctas en el lugar correcto. Miré la pantalla vacía, mi reflejo fantasmagórico en el monitor. Pensé en lo fácil que fue que me quitaran la única prueba del disparo más importante de mi vida. ¿Creen que soy invisible? Dije en voz baja, eso los hace descuidados. Voy a usar eso, Mason me dio un pequeño asentimiento. Te ayudaré, pero tienes que entender que no se detendrán si tienes éxito. Esto escalará. Que escale, dije, poniéndome de pie. Si de todos modos me van a cazar, al menos les daré una razón para tener miedo. Saqué el reloj de bolsillo del bolsillo cargo, haciendo rodar su peso en mi palma. Mi padre me lo había dado como símbolo de quedarme en mi carril, de obedecer los límites, pero ahora era otra cosa. Un recordatorio de que el tiempo se me acababa para reclamar mi nombre. Cerré la tapa con un chasquido seco y encontré la mirada de Mason. Si voy a hacer esto, dije. No puedo permitirme un solo error. Haré el disparo. Y esta vez no. Tendrán donde esconderse. La expresión de Mason era inescrutable mientras se enderezaba. Entonces empecemos a planear ahora. Han borrado un récord. Nos aseguraremos de que el siguiente sea demasiado grande para que lo puedan enterrar. Al salir de la oficina, sentí el miedo hervir en mi pecho, pero debajo. Algo más duro se estaba formando. Determinación. Me habían borrado una vez. No volvería a pasar. La citación llegó antes del amanecer. Un mensaje breve del mayor Rips ordenándome presentarme en su oficina inmediatamente. Mi estómago se retorció en cuanto lo vi. No había razón para que me llamara a esa hora, a menos que algo estuviera muy mal. Cuando entré al edificio de seguridad, el aire estaba cargado de tensión. Rips estaba detrás de su escritorio, inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas como un juez preparando una sentencia. Dos policías militares armados estaban silenciosos junto a la puerta, con expresiones frías e inescrutables. Cameron, dijo Rips con voz cortante, ¿sabes por qué estás aquí? Me obligué a mirar sus ojos. No, señor. Pero supongo que está a punto de decírmelo. Deslizó un expediente sobre el escritorio. Anoche se activó la alarma de seguridad del Arsenal. Al revisar, descubrimos que varias armas fueron accedidas sin autorización. Se registró que entraste al edificio fuera de horario. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Eso es imposible. No estuve cerca del Arsenal. Rips levantó una ceja, claramente disfrutando el momento. Entonces dices que las grabaciones de seguridad mienten. Apreté el puño a mis costados. Digo que estuve en mi apartamento toda la noche. Lo que sea que creas haber visto, no era yo. Se recostó en su silla, con una leve sonrisa en la boca. Interesante, porque tu historial de insubordinación y problemas disciplinarios hace que esto se vea muy familiar. Parece que tienes un patrón de comportamiento, Cameron. Acceso no autorizado. Decisiones imprudentes, negarte a asumir responsabilidad. Cuando te atrapan. El pecho me apretó mientras sus palabras me arrastraban 5 años atrás, a la misión en la que fui chivo expiatorio y casi juzgada en consejo de guerra. Esto es un montaje, dije. Endureciendo la voz, lo sabes. La sonrisa de Rips se profundizó. Lo que sé es que las pruebas hablan por sí mismas. A menos que puedas presentar algo convincente para probar tu inocencia. No tendré más opción que recomendar cargos formales. Y ambos sabemos cómo termina eso para alguien con tu historial. Sentí que la habitación se cerraba, los policías se movieron ligeramente, como listos para escoltarme esposada. La voz de mi padre resonó en mi mente.
Humillaste a esta familia. Reeves quería acorralarme, humillarme, una carrera igual que antes. Pero esta vez no estaba sola. Al salir del edificio, el frío de la mañana me golpeó como una bofetada. Mi mente corría, tratando de entender cómo lo habían logrado. Mason me esperaba cerca del estacionamiento, con la mandíbula tensa al ver mi rostro. ¿Qué pasó? Me acusan de entrar al Arsenal, dije con la voz tensa. Reeves afirma que hay grabaciones de mí dentro anoche. La expresión de Mason se oscureció. Grabaciones que probablemente no existen o han sido manipuladas. Asentí. Pero si no puedo probarlo. Estoy acabada. Presionarán por un consejo de guerra como la última vez. Una voz detrás de nosotros me hizo girar. Puede que haya una forma. Rodríguez estaba ahí, con las manos metidas profundamente en los bolsillos, mirando a su alrededor nervioso. Escuché lo que dicen de ti y creo que puedo ayudar. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque sé lo que es ser emboscado, dijo en voz baja, y porque estuve ahí la última vez que te dejaron sola. Me quedé callada entonces, y lo lamento. No lo haré de nuevo. Mason se acercó. ¿Qué tienes en mente? Rodríguez dudó. Luego bajó la voz. El Arsenal tiene cámaras ocultas. Los policías militares no publicitan grabaciones de respaldo que no pasan por el mismo sistema que controla Reeves. Si podemos acceder a esas, podríamos probar que no estuviste ahí. Mi corazón dio un salto. ¿Sabes dónde se almacena esa grabación? Sin dijo, la vi una vez cuando hice guardia nocturna. Pero tendremos que tener cuidado. Si Reeves se da cuenta de que estamos husmeando, enterrará cualquier prueba antes de que podamos tocarla. Mason me miró con la mandíbula apretada. Es arriesgado, Isa. Si nos atrapan, dirán que estamos manipulando pruebas. Exhalé lentamente. No tenemos otra opción. Si no puedo limpiar mi nombre, estoy acabada, y no voy a permitir que me destruyan otra vez. Rodríguez asintió brevemente. Entonces vamos esta noche. Te mostraré dónde está el sistema de respaldo, pero tenemos que actuar rápido. Sentí el peso familiar del reloj de bolsillo en mi bolsillo. El metal presionando frío contra mi muslo. El tic-tac parecía más fuerte de lo habitual. Recordándome que el tiempo se agotaba. Miré a Mason a los ojos y dije, no volverán a incriminarme. No esta vez. Encontramos esas grabaciones o estoy perdida. No discutió, solo asintió, una vez, firme y seguro. Entonces nos aseguramos de conseguirlas. Por primera vez, desde que Reeves lanzó sus acusaciones, sentí algo más que miedo. Sentí determinación. Había entendido la trampa, pero no iba a ser su chivo expiatorio otra vez. Esta vez iba a luchar. Esa noche. La base estaba en silencio. Rodríguez lideró el camino por un túnel de mantenimiento que corría bajo el Arsenal. El haz de su linterna parpadeando sobre tuberías y concreto. Mi corazón latía con fuerza en el pecho a cada paso. No debíamos estar ahí, y si alguien nos descubría, Reeves nos enterraría por manipular pruebas. Rodríguez se detuvo frente a una puerta de acero cerrada con llave. Mirando por encima del hombro. Aquí es, susurró. Sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo y la deslizó. Nunca la entrego después de mi última rotación. La puerta hizo clic y entramos en una pequeña sala de control de seguridad llena de servidores y monitores. El zumbido de los equipos electrónicos llenaba el espacio. Rodríguez se dirigió directamente a una terminal en la esquina, tecleando rápido mientras Mason vigilaba cerca de la puerta. Me acerqué lo suficiente para ver la pantalla. Aquí, dijo Rodríguez finalmente, mostrando las grabaciones archivadas. Navegó hasta la noche de la supuesta brecha en el Arsenal. Se me apretó el estómago al ver el pasillo familiar aparecer en el monitor. Avanzamos rápido por horas de pasillos vacíos hasta que una figura apareció en la puerta del Arsenal. No era yo. Era el mayor Reeves. Observé en silencio mientras él escaneaba la entrada, desactivando deliberadamente un sensor antes de entrar. Unos minutos después, otra figura se unió a él, un hombre que no veía desde hacía años, pero cuyo rostro estaba grabado en mi memoria. El general Donovan. Uno de los oficiales superiores que supervisaron la misión que arruinó mi carrera. Rodríguez juró entre dientes. Te tendieron una trampa. Lo escuché apenas. Mi atención estaba fija en los siguientes momentos captados por la grabación. Reeves y Donovan hablaban en voz baja. Sus voces inaudibles, pero la intención clara. Mientras plantaban pruebas dentro del Arsenal, mis manos se cerraron en puños a los costados. Habían fabricado todo, igual que antes. Luego vino el golpe que me dejó sin aire. Otro hombre entró en cuadro. Mi padre. Di un paso atrás, casi chocando contra el deck de servidores. Páusalo, dije con la voz quebrada. Rodríguez congeló la imagen. No había duda, mi padre estaba hombro con los hombres que me destruyeron hace 5 años. Parecía más viejo, más cansado de lo que recordaba, pero su postura era familiar, rígida. Hermosa.
El video continuó y lo vi firmar un documento que Donovan le entregaba. Una sola línea cruzaba la página, su nombre escrito con tinta negra bajo las palabras orden de mantener silencio. No podía respirar. Él sabía. Susurré todo este tiempo. Él sabía lo que me hicieron. Mason se acercó con expresión tensa. Isa, dijo. Pero no pude apartar la mirada de la pantalla. Mi padre había elegido proteger la reputación de la familia en lugar de defenderme. Había permanecido de pie mientras yo era chivo expiatorio, su firma sellando mi destino. El dolor fue agudo, retorciéndose profundo en mi pecho, pero me obligué a mantener la calma. No voy a retaliar, dije finalmente, con voz firme a pesar del temblor en mis manos. Haré que admitan públicamente lo que han hecho. Esa es la única forma en que esto termina. Rodríguez me miró con incertidumbre. Podemos filtrar estas grabaciones. La gente vería todo. Negué con la cabeza. No todavía. Si actuamos demasiado pronto, dirán que está manipulado. Lo torcerán como siempre. Necesitamos preparar el escenario. Forzarles a enfrentar la verdad cuando no tengan escapatoria. Mason me estudió largo rato, luego asintió lentamente. Tiene razón. Tenemos que ser estratégicos. Si íbamos a derribar a Donovan y Reeves, necesitábamos pruebas irrefutables y testigos que no pudieran ser silenciados. Me limpié una lágrima de la mejilla antes de que pudiera caer. La traición ardía, pero la enterré profundo, encerrándola tras un muro de determinación. Las decisiones de mi padre eran suyas. Si dejaba que ese dolor me controlara ahora, ellos ganarían otra vez. Usamos el evento de entrenamiento, dije. Hacemos imposible que nieguen mi habilidad. Y cuando llegue el momento, soltámosla. ¿Verdad? No podrán borrarme 2 veces. Rodríguez asintió con gravedad, cerrando la terminal y copiando las grabaciones a un disco seguro. Esto no ha terminado, Isla. No lo acepté en voz baja, aferrando el disco como a un salvavidas, pero la próxima vez no seré yo la que esté en juicio. Serán ellos. Mientras regresábamos por el túnel de mantenimiento, el peso de la revelación me presionaba como una fuerza física. La firma de mi padre se repetía en mi mente una y otra vez, pero me negaba a quebrarme. Había sobrevivido a sus mentiras una vez. Esta vez me aseguraría de que la verdad los destruyera. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer con sabor a hierro en la boca. El estómago me revolvía mientras me vestía con el mismo equipo de tiro que había usado incontables veces, pero esta vez se sentía como una armadura. Mason me llevó al campo en silencio, la tensión tan densa que parecía ahogar. Al llegar, todo era diferente. En lugar de la habitual disciplina silenciosa, había una multitud. Docenas de soldados, instructores y oficiales llenaban las gradas. El aire zumbaba con anticipación, como siempre antes de que alguien fuera juzgado. Reeves estaba en el centro. Flanqueado por el general Donovan, mi padre estaba a su lado, con los brazos cruzados, el rostro tallado en piedra. Sentí su mirada como un peso sobre mí. Si esperaba intimidarme, había elegido el día equivocado. Reeves dio un paso adelante, su voz resonante. Hoy, Cameron tendrá la oportunidad de demostrar si su llamado disparo récord fue legítimo o una casualidad. Enfrentará 3 blancos a distancia extrema, bajo condiciones de viento cambiantes. El incumplimi. En todo el estándar resultará en su descalificación permanente de cualquier deber futuro en el campo, civil o no. En otras palabras, éxito o desaparición. Asentí una vez, negándome a darle la satisfacción de una reacción. Mason me llevó a la línea de tiro, donde descansaba un rifle Veric calibre 50 sobre su bipié, brillando con la luz de la mañana. El viento ya soplaba en ráfagas, cambiando de dirección de manera impredecible mientras el sol se elevaba. En el horizonte, alguien había diseñado esto para que fuera imposible. Los blancos están a 2800. 3200 y 3600 metros, anunció el oficial del campo. Los 3 deben ser alcanzados en el centro en secuencia, sin segundas oportunidades. Me acosté boca abajo detrás del rifle, la tierra fría presionando mis costillas mientras ajustaba el cuerpo. Mi padre estaba justo detrás de las gradas, con las manos metidas en los bolsillos. No asintió ni frunció el ceño. Solo observaba, inescrutable. Mason se agachó a mi lado y murmuró. Puedes hacerlo. Solo confía en ti misma. Lo miré, brevemente, y luego me concentré en la mira. El primer blanco brillaba en el espejismo del calor a 2800 metros. La bandera cerca de la línea de tiro aleteaba perezosamente hacia la izquierda, pero la bandera lejana se torcía a la derecha. Cambiante. Conocía al tipo. Ráfagas que dividían el carril a la mitad, cambiando de dirección entre el tirador y el blanco. Mis manos se movieron automáticamente, ajustando la deriva y la elevación. Detrás de mí, escuchaba el murmullo de la multitud. La voz de Reeves cortó el ruido. Puedes disparar cuando estés lista, Cameron.
Inspiré profundamente, dejando que mis pulmones se llenaran por completo. El viento rozó mi mejilla, cambiando de izquierda a derecha y de vuelta. Mi corazón se ralentizó mientras me concentraba en el ritmo del rifle. El mundo se redujo a la cruz de miras, la distancia, los cálculos en mi cabeza. Esto no era venganza. Me recordé. Era la verdad. Apriete el gatillo. El rifle reculó y la bala silbó en dirección al blanco. Impacto de alguien llamó. Un sonido metálico llegó a través de la brisa. El primer blanco cayó. No me permití sentir alivio. Inmediatamente giré el rifle hacia el segundo blanco a 3200 metros. El espejismo era peor aquí, distorsionando el contorno de la placa de acero. Mis dedos se apretaron ligeramente en la culata mientras veía cómo el pasto se doblaba a media distancia. El viento era más fuerte ahora, casi errático. Ajusté de nuevo. Esta vez apuntando justo fuera del centro, compensando una ráfaga, que amenazaba con bajar la bala. Otra respiración, otra presión lenta del gatillo. El disparo rompió el silencio. El choque metálico nos llegó tras una larga y agonizante pausa. 2 de 2. La multitud se agitó ahora, una ola de incredulidad recorriendo las gradas. Sentí el peso de la mirada de mi padre en la nuca. Pero no levanté la vista. El tercer blanco era el que todos creían que no podría alcanzar los 3,600 metros completos. Mi cuerpo permaneció perfectamente inmóvil mientras realineaba la mira. El viento era impredecible. Soplaba en ráfagas un segundo y quedaba en calma al siguiente. Aquí era donde los tiradores fallaban. Último disparo, llamó Rips. Haz que cuente. Inspiré y exhalé, sintiendo cada músculo aflojarse. Mi mundo se redujo al tic de mi propia respiración. Entonces disparé. El retroceso del rifle me sacudió el hombro. Pero me mantuve fija tras la mira. La bala cortó el aire, atravesando ráfagas que amenazaban con desviarla. El tiempo se ralentizó. Cada segundo se estiró hasta casi poder sentir la bala luchando por avanzar. Luego resonó el impacto en la placa de acero distante. Un acierto perfecto en el centro. La multitud estalló, los suspiros se convirtieron en gritos. Luego en vítores que retumbaban por el campo como un trueno. Alguien incluso silbó. Algunos, de los tiradores más jóvenes, se dieron palmadas en la espalda, su incredulidad disolviéndose en celebración abierta. No me moví al principio. Permanecí tendida, respirando con calma, dejando que el sonido me envolviera. Mis manos finalmente se relajaron cuando me levanté sobre las rodillas. Mason apareció a mi lado al instante, sonriendo por primera vez en días. Acabas de callarlos a todos, dijo con voz baja. Me puse de pie lentamente, quitándome la tierra de las rodillas. Y me volví hacia la multitud. El rostro de Rips estaba pálido, la mandíbula tensa, mientras trataba de mantener la compostura. Donovan murmuró algo entre dientes, pero no pude escucharlo sobre el ruido. Entonces mis ojos encontraron a mi padre. Estaba apartado de los demás, con las manos aún metidas en los bolsillos. Expresión inescrutable. Por un instante pensé que apartaría la mirada, pero no lo hizo. Sostuvo mi mirada, y por primera vez en años, no hubo desprecio en sus ojos. No desafío, ni desdén, solo silencio. Rompí el contacto visual primero, negándome a dejar que el momento me quebrara. Esto no se trataba de él. El oficial del campo anunció formalmente los resultados, su voz temblorosa, mientras leía las distancias y los impactos. Los 3 blancos fueron alcanzados en el centro. Récord validado. Los aplausos estallaron de nuevo, pero apenas los escuché. Mi concentración era ahora afilada como una navaja. Rips y Donovan susurraban juntos, claramente desconcertados. No esperaban que tuviera éxito. Y ahora su plan se desmoronaba frente a sus pares. Mason se inclinó. Su voz casi inaudible. Los tenemos a la defensiva, ahora es el momento. Asentí, mi mano rozando el bolsillo, donde guardaba el disco oculto con las grabaciones que recuperamos. Prueba de su conspiración. Prueba de la complicidad silenciosa de mi padre. Pero no estaba lista para detonarla aún. Me alejé de la línea de tiro, los vítores desvaneciéndose detrás de mí, y caminé directamente junto a Rips sin decir palabra. Se giró, con la boca abierta como para hablar, pero no le di oportunidad. En cambio, fui directo hacia mi padre. Ahora estábamos a pocos pasos. Esperaba que dijera algo, cualquier cosa. Pero no lo hizo. Su silencio pesaba más que cualquier acusación. No necesito tu aprobación, dije en voz baja, pero sí tendré la verdad. Su mandíbula se tensó, pero no apartó la mirada. Me giré y regresé junto a Mason y Rodríguez, con la energía de la multitud detrás de mí. La verdad estaba cerca ahora. La sentía como el viento a mi espalda, y por primera vez en años. No temía lo que venía. El disparo perfecto había roto sus dudas. El siguiente haría caer sus mentiras.
El campo aún vibraba con la demostración de tiro cuando di el paso. Mason y Rodríguez me flanquearon mientras cruzábamos el terreno de desfile, llevando el pequeño disco encriptado como si fuera un arma. La sala de informes ya se llenaba de oficiales, suboficiales superiores y soldados que habían estado en la prueba. Me puse al frente, sin esperar ser llamada, conecté el disco a la pantalla central y dejé que las grabaciones se reprodujeran. Al principio, la sala guardó silencio mientras el video granuloso llenaba la pantalla. Reeves entrando, al Arsenal fuera de horario, desactivando los sensores, seguido por el general Donovan. Entonces apareció mi padre, firmando la orden que me había condenado hace 5 años. Estallaron los suspiros. La sala se llenó de susurros y maldiciones murmuradas. «Esto está manipulado», exclamó Reeves desde el fondo. Su rostro estaba pálido, pero su voz era aguda y autoritaria. ¿Esperan que creamos a una exsoldado deshonrada en lugar de a 2 oficiales condecorados? Me giré lentamente, encontrando su mirada. Puedes decirles lo que quieras, pero esa es tu cara en la pantalla. Reeves, esas son tus manos plantando pruebas. Me tendiste la trampa entonces. Y lo intentaste de nuevo. Ahora Donovan se puso de pie, su sola presencia bastó para silenciar a la mitad de la sala. Basta, gruñó, esto termina aquí. No arrastramos la reputación de esta institución por el barro, por la obsesión de una mujer con la vindicación. Reputación. La voz de Mason cortó el aire como una hoja. Tú lo llamas reputación. Yo lo llamo mentiras. No podemos llamarnos soldados si protegemos la corrupción. En lugar de confrontarla, la sala se dividió al instante. Algunos asintieron, sus voces elevándose, ella merece justicia. Otros negaron con la cabeza, murmurando sobre proteger al ejército y no ventilar trapos sucios. Un capitán al fondo gritó, ¿prefieren destruir carreras que seguir adelante? ¿De qué sirve eso a alguien? Mis manos se cerraron en puños. Pero mantuve la voz firme. Seguir adelante no borra lo que pasó. Solo asegura que le pase a alguien más. No tienen que elegirme a mí. Tienen que elegir la verdad. El debate escaló a una discusión abierta. Algunos oficiales exigieron una investigación interna. Otros pidieron que se destruyeran las grabaciones. El rostro de Donovan se endureció con cada segundo que pasaba. Se volvió hacia mi padre, que estaba en silencio en una esquina, y dijo, diles el costo de dejar que esto salga a la luz. Mi padre no respondió. Reeves avanzó hacia el pasillo. Esto termina ahora, gruñó. Entréguenme ese disco o se arrepentirán. Me mantuve firme. No. Si lo quieren, tendrán que quitármelo delante de todos aquí. La sala quedó en silencio. La tensión tan densa como un alambre de acero. Entonces la voz de Mason volvió, ahora más baja, pero cortando el aire. Si dejamos pasar esto, ¿qué somos? ¿De qué sirve la bandera en nuestro hombro, si ni siquiera podemos diferenciar entre lealtad y cobardía? Eso bastó para inclinar la balanza. 1 a 1, los soldados se alejaron de Reeves y Donovan, acercándose a mi lado. Rodríguez se unió, a mí al frente, con la mandíbula firme. Vi lo que hicieron hace años, dijo a la sala. Me quedé callado entonces, no esta vez. Decía la verdad. La multitud se movió decididamente. Donovan se dio cuenta de que perdía el control. Intentó dar por terminada la reunión. Pero un teniente coronel de la oficina del inspector general se levantó desde el fondo. Estas grabaciones serán revisadas al más alto nivel, dijo con firmeza, y hasta entonces, tanto el general Donovan como el mayor Reeves quedan suspendidos de sus funciones con efecto inmediato. Reeves explotó en protesta, pero los policías militares ya se movían para escoltarlo a él y a Donovan fuera. Mientras la sala se vaciaba, Mason se quedó junto a mí. Con voz baja. Lo lograste. Ya no pueden enterrar esto. Asentí, pero no sentí triunfo. Sentí vacío porque, aunque la verdad se difundía, no podía borrar la imagen de mi padre firmando ese papel. Lo encontré esperando afuera del cuartel más tarde esa noche. Solo bajo una farola parpadeante. Parecía más pequeño de lo que recordaba, con los hombros encorvados, las manos metidas profundamente en los bolsillos de su chaqueta. Cuando me vio, no habló de inmediato. Quiero decir esto antes de que alguien más lo haga, dijo finalmente, con voz áspera. Sacó el viejo reloj de bolsillo, el que yo había llevado por años. Lo sostuvo, el metal brillando en la débil luz. Me equivoqué, Isa, sobre todo. No me moví para tomarlo. No al principio. Pensé que protegía el nombre de la familia, continuó. Pensé que si guardaba silencio, si firmaba ese papel, mantendríamos nuestra dignidad. Pero todo lo que hice fue traicionarte. Elegí la reputación del ejército sobre mi propia hija. Su voz se quebró y por un momento pareció un hombre despojado de todo lo que creía ser. Lentamente, extendí la mano y acepté el reloj. Su peso ahora desconocido. Me lastimaste, dije en voz baja, más que Donovan o Reeves podrían. Alguna vez.
Lo sé, susurró, y no espero perdón, solo necesitaba que me escucharas decirlo. Me equivoqué, Isla. Debería haberte confiado. Miré el reloj, las manecillas congeladas a medianoche. Siempre había sido un símbolo de sus expectativas. De su creencia en los límites. Nunca pude escapar. Ahora se sentía como algo completamente diferente, un recordatorio de la verdad que él había ignorado. No me interesa la venganza, dije finalmente, no necesito que sientas lo que yo sentí. Pero ambos debemos algo más grande que el orgullo. Debemos la verdad, asintió, tragando saliva. Tienes razón. Y estaré a tu lado cuando llegue el momento de enfrentar las consecuencias. Me aparté, apretando el reloj en mi palma. No, dije, esto es mío para llevar. Haz lo que creas correcto, pero no buscaré venganza. Dejaré que la verdad hable por sí misma. Parecía querer decir más, pero me giré y empecé a caminar. Mis botas crujiendo suavemente sobre la grava. El viento era fresco contra mi rostro, llevando los sonidos distantes de la base que se sumergía en el silencio. Apreté la mano alrededor del reloj, sus bordes clavándose en mi piel. No había terminado aún. Habría audiencias, investigaciones, titulares. Pero por primera vez en años. Me sentí firme. No necesitaba destruir a quienes me hicieron daño. La verdad ya lo estaba haciendo. Y en cuanto a mi padre, no sabía si podría perdonarlo alguna vez. Pero sabía que no dejaría que la ira decidiera quién era. Esta vez elegiría justicia. Las audiencias avanzaron más rápido de lo que nadie esperaba. Una vez que las grabaciones fueron verificadas por investigadores independientes, Reeves y Donovan no tuvieron donde apoyarse. Sus protestas sonaban vacías, mientras los oficiales superiores leían los cargos, conspiración, falsificación de pruebas y abuso de autoridad. Al final de la semana, ambos hombres fueron despojados de sus rangos y escoltados fuera de la base en silencio. Ese mismo día, el ejército reabrió oficialmente el expediente de la misión que había destruido mi carrera 5 años antes. La investigación reveló la verdad que había llevado sola todo este tiempo. Fui chivo expiatorio para proteger una cadena de mando que valoraba la imagen por encima de las vidas. El informe no solo limpió mi nombre, detalló las fallas que costaron vidas civiles. Un sargento que no reconocí me entregó la decisión final en una pequeña sala de conferencias. Está oficialmente exonerada, señorita Cameron, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa. Su historial ha sido limpiado, sus conmendaciones reinstauradas. Y es elegible para reingresar a la comunidad de operaciones especiales si decide regresar. Miré la carpeta, sintiendo el peso de todo eso. Mi nombre, mi reputación, mi honor, todo restaurado con un trazo de pluma, pero en lugar de alivio, sentí algo más tranquilo. MS firme. Gerras ya es, dije, cerrando la carpeta sin abrirla, pero no regresaré. El sargento pareció sorprendido. Señora, con su habilidad, el indicativo Valkyria. Negué con la cabeza. Agradezco la oferta, pero ya no necesito un título para saber quién soy. Asintió una vez, como entendiendo. Y me dejó sola con la carpeta. La levanté brevemente, luego la guardé en mi bolso. No era el papel lo que importaba. Era la libertad que había encontrado al dejar de buscar la validación de otros. El apodo Valkyria ya había comenzado a circular entre las filas, un reconocimiento silencioso a mis disparos perfectos en el campo, pero tampoco lo necesitaba. Tenía lo que necesitaba, autocontrol, claridad y la certeza de que, finalmente, se había hecho justicia. Un mes después, volví al campo de tiro en Fort Whitley, no como reemplazadora de blancos, sino como instructora recién nombrada. El olor familiar a polvo y pólvora me recibió como a un viejo amigo. Los estudiantes se alineaban en la línea de tiro, sus rifles brillando con la luz de la mañana. Uno de los más jóvenes, un soldado nervioso que apenas podía afeitarse, luchaba por ajustar su postura. Me arrodillé a su lado y hablé suavemente. Relaja los hombros. Estás peleando contra el rifle. Deja que trabaje para ti. Exhaló temblorosamente y hizo lo que le dije. La siguiente ronda fue un disparo certero. Mejor, dije asintiendo. Recuerda esa sensación. Sonrió incómodo y volvió a fijar su atención en el blanco. Metí la mano en mi bolsillo y sentí el frío metal del reloj de bolsillo de mi padre. Había sido un símbolo de límites alguna vez, pero ahora era otra cosa. Un recordatorio de que nadie puede definirme más que yo misma. Lo extendí hacia el joven soldado. Akin, dije, toma esto. Parpadeó sorprendido. Señora, ¿está segura? No dejes que nadie te ponga límites. Dije, los récords pueden romperse. Las reputaciones pueden ser arrebatadas, pero la justicia, si la eliges, nunca desaparece. Guárdalo cerca y nunca perderás quién eres. Él lo aceptó con cuidado. La cadena brillando al sol. Gracias, susurró. Me puse de pie y me aparté, observando cómo enderezaba los hombros y hacía otro disparo.
La bala esta vez impactó más cerca del centro. Sentí una sensación tranquila de satisfacción, no la descarga de adrenalina que antes buscaba, sino algo más profundo. Mason apareció a mi lado, con las manos en los bolsillos. Te estás acostumbrando, dijo con una pequeña sonrisa. Así es, admití, se siente bien. Permanecimos en cómodo silencio mientras los estudiantes seguían disparando. El aire se llenaba con el agudo estallido de los rifles y el suave roce de las botas en la tierra. Dejé que mis ojos se perdieran en el horizonte, el sol matutino, pintando las colinas de oro. Me sentía más ligera ahora, no porque las cicatrices hubieran desaparecido, sino porque había aprendido a vivir con ellas. Antes de despedirnos, me encantaría saber desde dónde estás viendo esto. ¿Es una mañana tranquila, con una taza de café caliente o una noche en la que historias como esta te acompañan? Déjanos saber en los comentarios. Leemos a todos con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para formar parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no toca a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate. Y nos vemos en la próxima historia. Volví mi atención al joven soldado en la línea. Calmó su respiración, ajustó la puntería y apretó el gatillo. La bala acertó en el blanco y sonreí en silencio, contenta.